representantes a Luis Bustos padre y Luis Bustos hijo. En este caso mi nombre es Javier Uniken y soy acompañado en el carácter panelista de Alejandro Gimbati y su hijo Nicolás Gimbati. No me voy a explayar demasiado en los agradecimientos porque ya en la primera charla los realicé de manera exhaustiva, pero sí es importante agradecer especialmente a los disertantes, a padre e hijo Bustos, y a los oyentes que están de manera presente, de manera virtual, que la verdad que si ellos no estuviesen, todo esto no tendría sentido, ni uno ni otro. Y en esta oportunidad tenemos, no puedo ver yo quiénes son los que están presentes en este momento, pero es importante mencionar que tenemos asistentes de 18 provincias, es decir, casi todo el país. Y por los comentarios que he recibido de las personas que estaban inquietas por recibir la invitación, hay muchas personas que son del ámbito de la equitación, no solamente del ambiente de criollos, sino también de la equitación y de distintas disciplinas ecuestres. Así que los destinatarios son todos ustedes y la exposición está adaptada para que todos puedan sacar provecho de esto. Los temas previstos son, como ya lo habíamos anunciado en la parte gráfica, son las embocaduras como instrumentos como una ayuda más en el manejo del caballo en el adiestramiento, y tenemos ambición de poder también desarrollar, si nos da el tiempo, los tiempos que uno debiera asignar en el entrenamiento del caballo, en el adiestramiento, en cada una de las etapas en las que uno va avanzando en esa tarea. Comentarles también que, porque también he tenido la inquietud, la he recibido, que las 3 charlas son grabadas, la primera ya está disponible para ser transmitida si la quieren, y las 3 charlas son transmitidas en directo por Facebook, de manera que tenemos un alcance bastante grande. Ahora le paso la palabra a Alejandro, porque Alejandro quería hacer algún comentario acerca de cómo será la metodología de las preguntas y las inquietudes que todos ustedes pueden llegar a tener. Alejandro. Gracias, Javier. Bueno, me sumo a todos los agradecimientos, no voy a repetir, pero muchísimas gracias por invitarme y por generar todo esto. Solamente decirles a todos los que se van sumando, y veo que los participantes van creciendo rápidamente, que lo que vamos a hacer, bueno, tanto Luis, padre, como Luis hijo, van a ir desarrollando los temas. Pueden surgir preguntas. Yo me voy a ocupar de ir tomando las preguntas que ustedes hagan por el chat. Escriban lo que quieran saber por el chat, ya sean preguntas que podemos poner entre comillas avanzadas, como preguntas más básicas, si les parece, y yo las voy a ir sumando. Si veo que, en general voy a tratar de que desarrollen todo el tema antes de hacer una pregunta, pero si veo que vale la pena cortarlos, levantaré la mano y pediré la palabra y les vuelco la pregunta para que ustedes la puedan contestar. Así que bueno, estaré acá dispuesto para eso. Tienen el chat ahí. Ya veo que están saludando por el chat, pero bueno, ahí irán las preguntas. Gracias. Bueno, entonces, de manera previa, y ya para dar inicio a la charla que todo el mundo está esperando, quiero transmitirle al negro Bustos, a Luis padre y Luis hijo, al igual que ocurre en las reuniones religiosas, siempre hay un rezo previo. La verdad que me gustaría que en esta ocasión, como en la charla que sigue, en la tercera, en el caso de negro al negro padre, nos comentes, nos expliques de qué se trata lo que siempre transmitís en tus reuniones y tus charlas, sobre que el caballo tiene que ser un instrumento para ser mejores personas. Creo que con eso nos den inicio en la charla y ya entremos en concreto con el tema de embocaduras. Negro. Bueno, muchas gracias. Gracias, Javier. Sí, yo interpreto que tiene sentido practicar esta disciplina si imitamos un poco las virtudes que tiene el caballo. El caballo tiene mucho más virtudes que los seres humanos. Así que yo he hecho un decálogo, si querés después en algún momento desarrollamos, pero ese es el leitmotiv de practicar esta disciplina. Así que, bueno, es lo que yo he experimentado, ¿no?, en mi vida. Así que, bueno, eso me ha tocado este tema, ¿no es cierto?, que de las embocaduras. Es un tema bastante arduo, ¿no? Me ha costado bastante simplificarlo. Así que yo diría que con respecto a las embocaduras
tenemos que tomar el caballo como un todo. El caballo tiene un cuerpo, tiene un alma, que son sus emociones, y tiene un intelecto. O sea, todo eso está ensamblado. Si yo pienso en la boca nomás del caballo, estoy equivocado. O sea, tengo que mirarlo como en forma integral, ¿no es cierto? El intelecto del caballo es un intelecto de un herbívoro y que depende mucho de la genética, depende de los estímulos prematuros, y depende de la alimentación que ha recibido ese caballo. Notable el tema de la alimentación, cómo influye en la inteligencia igual que influye en nosotros, los hombres. Con respecto a las emociones, nosotros tenemos que destacar o diferenciar lo que es el temperamento y el carácter. El temperamento es hereditario, genético y es transmitido en gran medida por el padrillo, por el padre. Y el carácter es la suma del temperamento más todas las estímulos que ha recibido desde que nace, inclusive antes que nazca en la yegua. Entonces ahí va formando el caballo su carácter. Después el otro aspecto, que es la morfología, tiene que tener una morfología equilibrada. No quiero meterme en ese tema, de eso lo podemos hablar en otro momento, pero esos son los 3 parámetros que nosotros tenemos que tener en cuenta. Después, dijimos que el caballo es un todo. En el entrenamiento de un caballo perseguimos algunos objetivos, ¿no es cierto? Que dependen estos objetivos de la edad que nosotros empezamos el adiestramiento, el entrenamiento del caballo, depende de la etapa del adiestramiento y depende de las características de ese individuo, de ese caballo, como es la conformación, como hablamos del temperamento, el manejo, la genética, esos son parámetros que debemos tener en cuenta. Y con respecto a el punto más importante, diré yo, que es la reunión de un caballo, lograr que el caballo se reúna. ¿Qué significa que un caballo se reúna? Bueno, que un caballo se acorte, que un caballo se achique, eso es lo que significa reunión. Entonces, ¿cómo se visualiza eso? Bueno, se visualiza cuando el caballo remete sus patas debajo de la masa, las usa para impulsar esa masa, las usa para soportar esa masa. Entonces las patas estarían en este extremo del arco, es como un arco. Después tenemos un puente, que sería la línea superior del arco, y tenemos acá el tren anterior del caballo. Entonces, el arco o sea, el posterior y el anterior del caballo está unido por un puente o un arco que es la línea superior. Si la línea superior no transmite esa influencia, esa energía que mandan los posteriores, ahí es donde se rompe la impulsión del caballo y el soporte. Bueno. Negro, ahí hay algo que en algún momento he leído y me interesa saber tu opinión al respecto, de unas declaraciones hechas por este rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, cuando se lo consultaba en una oportunidad sobre la boca del caballo y aquellos caballos que se los considera vulgarmente como duros de boca. Y él mencionaba que era una falacia entender que hay caballos duros de boca, que los problemas no están en la boca, sino siempre están en los posteriores, cuando el caballo, como vos mencionabas recién, no se pone redondito y no mete las patas bajo la masa, ¿no? Exacto. Sí, por eso es un todo. Con el tema del arco, ¿no es cierto? O con el tema del puente, más o menos nosotros, ahí más o menos se entiende. Si hay alguna parte de ese arco que está, que se interrumpe, puede ser que las patas no vienen bien debajo de la masa o la línea superior no transmite esa energía que mandan las patas. Entonces, todo repercute, la boca es un eferente de todo ese conjunto. Y hay dos aspectos que yo quiero destacar, que no están dentro de los principios, pero que sí son muy importantes, que es, uno, es salir de la presión, que es lo que debemos inculcar al caballo.
salir de la presión, y el segundo parámetro, que son especies de pilares que hacen a este edificio del adiestramiento de un caballo, es la relajación. El salir de la presión se inculca al caballo desde potrillo, es decir, yo tengo un potrillo, como hacíamos en la República, un potrillo de 3 meses, le pongo ya un bozal, ¿no es cierto?, con un cabresto, y le ejerzo presión en la base de la nuca. El caballo, ejerciéndole presión en la base de la nuca, primero se va a ir contra la presión, porque el caballo normalmente, genéticamente, tiene grabado que tiene que ir contra la presión por los predadores. Los predadores, para evitar el agarramiento, se iba contra la presión. Entonces, ese concepto hay que cambiárselo al caballo absolutamente. Seguimos con el potrillo, después el caballo ya va avanzando en su estado de adiestramiento, le pongo la pierna, ¿no es cierto?, en la costilla, y el caballo tiene que ir de lado. Pongo las 2 piernas en la costilla, y el caballo tiene que salir para adelante. Aumento la presión en la boca, ¿no es cierto?, y el caballo tiene que reducir la marcha, reducir el aire, o parar o entrar las patas. Es decir, el concepto que al caballo hay que meterle, que es una de las cosas que cuestan realmente. Y hay que hacérselo en forma muy gradual. Con respecto al amance, todo lo que se haga, todo lo que se gane en el amance de un caballo, primero, lo antes posible es como el médico, ¿no? Marañón, que fue un premio Nobel de medicina, le preguntaron, fue un niñito de 6 meses, y le preguntaron a la madre, ¿cuándo tengo que empezar la educación de este niño? Y le dijo, señora, ya perdió 6 meses. Y yo digo lo mismo con el caballo. Es decir, mientras antes tengamos contacto con el caballo, mejor. Es decir, y después en el periodo ya de amance, todo lo que ganemos con el amance de abajo del caballo, es decir, el caballo del amance de abajo, bueno, se lo puede ya con un bozalillo, se lo puede enseñar a parar, se lo puede enseñar a retroceder, se lo puede enseñar a ceder las costillas, se lo puede enseñar atándole la cola al hocico, se lo puede enseñar a incurvarse, se lo puede enseñar a pasar las manos. Es decir, hay todo un proceso previo, ya se le pone la montura, o sea, todo lo que se puede hacer con el caballo antes de montarlo, bueno, va a hacer ganar muchísimo tiempo. Sacarle, por supuesto, las cosquillas, es decir, todo eso es importantísimo en lo que se refiere a la primera relación que uno tiene con el hombre, que tiene el caballo con el hombre. Entonces, lo fundamental es que el caballo nos tenga confianza, eso es fundamental. La agresión emocional del caballo no tiene casi solución. Es decir, el caballo es un animal que es muy lábil emocionalmente. Tenemos que controlar mucho, no agredirlo emocionalmente, porque el caballo agredido emocionalmente es un minusválido por el resto de la vida. Entonces nunca va a dar el potencial que el caballo tiene. Entonces tener mucho cuidado. Y los hombres también, porque los hombres creemos que todo es racional, son mentiras. Eso son mentiras. Nosotros tenemos un componente emocional importantísimo que determina muchas cosas, decisiones, actitudes, etcétera, etcétera, la parte emocional. Entonces el caballo es con más razón, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Negro, Después, estás en la etapa de, bueno, estamos en la primera etapa del caballo con el contacto del hombre de abajo y esa necesidad de tener un contacto adecuado cuando empezamos con el trabajo de abajo, poner la montura y todo lo demás. Ahora, ya avanzando con el tema que nos ocupa, ya en esa etapa, o quizás ya en la etapa intermedia entre lo que fue poner la montura, la primera subida, y empezar a trabajar también con la incorporación de la boca como una herramienta como una ayuda, ya ahí surgen algunas dudas, porque tenemos distintas alternativas que se manejan habitualmente, desde la guatana o el bocado que conocemos todos y que históricamente siempre se usó en nuestro país, o en algunos lugares. Tenemos la serreta, que va en el hocico, el jaquemor, que también va en el hocico, la hociquera, o gente que directamente usa un filete y se empieza a manejar con filete. ¿Cómo avanzamos con todas esas alternativas? ¿Qué de bueno o qué de malo tiene cada una de ellas? Bueno, yo lo que digo es que a los caballos se los empieza del hocico.
Del hocico. La boca puede ir una guatana, por ejemplo, pero no usarla la guatana. Se lo empieza del hocico. Y del hocico aprenden, ¿no es cierto?, a seguir mediante la presión de las riendas y de la mano que se debe estar con un tipo sensato encima, aprenden. Y después esa presión se pasa a la guatana. Ahora sí, si me permitís, Javier, quería terminar esto de lo que es la reunión un poquito, que esto es el preámbulo, y ahí pasamos a las embocaduras. Sí. Y hablamos de cada una. No sé si te parece bien. Sí, perfecto, dale, negro. El segundo ítem, aparte de salir de la presión, que decía yo, es la relajación del caballo. Tenemos que lograr que el caballo se relaje. ¿Cómo se relaja? Cuando realmente está confiado en el hombre. Entonces, la relajación no implica relajación in toto. Para el jinete es lo mismo, la relajación, el arte de la relajación se llama. El caballo no significa que se relaje in toto, sino que sepa usar los músculos correspondientes a la acción que va a realizar. Por eso se usa, si el caballo se contractura in toto, ¿no es cierto?, ante un estrés, no solamente se contractura en su cuerpo, sino que se bloquea mentalmente. Así que eso hay que tener mucho cuidado. Esos son los dos parámetros importantes. Y después vamos a lo que es la reunión del caballo, ¿no? Que ya la definimos recién, cómo era la reunión, y la reunión depende del impulso, de que uno le va a poner en las costillas para sacarlo para adelante, depende de la rectitud, que el caballo esté recto. Si el caballo no está recto, la rectitud cada vez le damos más importancia. Si el caballo no está recto, digamos, bornea o saca la grupa para un lado, no se establece el concepto de rectitud. Después el contacto... Perdón, negro, estaríamos hablando de lo que en los conceptos de equitación lo denominan un caballo que va a 2 pistas, ¿no? A 2 o a veces a 3 pistas. Claro, pero la rectitud tiene que ir a una sola pista, es decir, están alineadas. Eso, van alineadas las manos y las patas, en recto y en círculo, porque en el círculo también tiene rectitud, que va como un tren, el caballo va recto, es muy importante. Y después tenemos la permeabilidad, que dije que es la transmisión a través del dorso, un dorso permeable del impulso, la energía que crean las patas. Eso es más o menos los conceptos que hay que tenerlos para hablar de qué va en la boca, digamos, ¿no? Bien. Bueno, acá tenemos este caballo que está acá, está incompleto porque están ustedes ahí. Aquí tenemos el impulso, tenemos el contacto que se opone, son dos fuerzas opuestas. El impulso manda para adelante y el contacto retiene o regula ese impulso. Y por último, la rectitud, que acá está en esta línea, ¿no? Bueno, ahí está la rectitud. Esto está cortado, yo no sé si... ahí vemos lo que es la permeabilidad, o sea, ves desde la pata, el dorso, y después ven el cuello y la boca del caballo. Ese sería el gráfico que quiere, pero ya está, yo creo que lo entienden, está definido. Está bien. Bueno. Ahora, ¿cómo debe ser el contacto? ¿Cómo debe ser el contacto? El contacto, lo ideal es que el contacto sea permanente y sea la sensación que tiene uno cuando está unido a una banda de caucho. O sea, el caballo, uno establece el contacto. Por eso es muy importante las riendas llevarlas, o nosotros las llevamos usando la yema de los dedos. No usamos la palma, porque la palma no tiene la misma sensibilidad que los dedos, que la yema de los dedos. Entonces usamos, que nosotros le decimos tocar el piano ahí. Entonces usamos... Negro, ¿te puedo interrumpir una sola cosita antes de pasar al contacto? Porque hicieron una pregunta interesante. Vos hablaste del imprinting, del contacto con el caballo, con el potrillo desde chiquito y de todas las cosas que les podés enseñar. La pregunta está dirigida al tema de, en síntesis, si te podés pasar de rosca o no. Sí. Cuando lo agarras de chiquito. ¿Y qué tenés que hacer para no pasarte de rosca? Sería más o menos esa la síntesis. No, pasarse de rosca yo no sé, no lo entiendo muy bien. O sea, toda la agresión que vos le haces al caballo, en el hocico, en la boca, en las costillas, con la espuela, toda la agresión produce una reacción por parte del caballo. Entonces,
Eso es lo que hay que tener. Por ejemplo, en el caso de la boca, tenemos que saber algo de la anatomía de la boca, cómo inciden, en qué parte inciden las distintas herramientas que vamos a usar. Tenemos que tener en cuenta la lengua. La lengua es un elemento carnoso, muscular, que no tiene tanta sensibilidad. Lo que tiene más sensibilidad en el caballo son las barras de la encía. La barra de la encía está formada por la mucosa, por el periósteo y el hueso. Entre el periósteo y el hueso hay vasos sanguíneos. Y cuando se agrede la encía, se hace un hematoma y el hematoma se osifica, y la osificación del hematoma, digamos ya la sensibilidad de la encía se acabó. Entonces la lengua actúa como amortiguador y cuidando la encía. Por eso tenemos que tener en cuenta por las herramientas que vamos a usar y por las manos y por lo que está debajo de los pelos, que se llama la cabeza, la inteligencia del jinete. Esas serían las partes que... Sí. Negro, decime. Creo que la pregunta tenía que ver con si uno se puede pasar de mansedumbre con un potrillo, que le hagas perder su carácter de caballo, Sí. que lo convierta en una mascota. Sí, te voy a explicar. Mira, nosotros tenemos un caballo chileno que se le hizo el imprinting. El imprinting ese de Miller, que hizo, que se llama impronta, que es cuando nace el potrillo le hacen, digamos, una serie de... Lo primero que ve él es el hombre, no ve a la madre. Después lo huele bien y se fija la figura del hombre y se fija con el olor que es el hombre. Entonces se hace una serie de masajes por todo el cuerpo durante 2 días, se masajea por todas las sensaciones que ese potrillo va a tener caballo el día de mañana, el caballo ya la sintió. Entonces se mete un dedo en la boca, es decir, se hace todo ese procedimiento. Cuando el caballo son caballos genéticamente chancho, como le decimos nosotros, chancho, porque tienen poco temperamento, hacer ese procedimiento se aguachan, así se dice en el campo, se ponen demasiado mansos. Entonces, eso hay que mirar un poquito la genética, cómo son los antecesores del caballo. Si el caballo ya viene de antecesores muy mansos, no conviene amansarlo o aguacharlo demasiado, como dicen en el campo. Eso es la pregunta, no sé si está bien. No te escucho, Nico. ¿Cuál sería el riesgo, Negro, si te pasás de manso? No, se pasa de manso, el caballo después no sale para adelante, el caballo toma demasiada confianza con el hombre, el caballo se defienden inclusive contra el hombre, es decir, eso no es bueno. El exceso de confianza es como... tiene que existir en el caballo y lo tiene bien grabado, tiene que existir, que el caballo tiene confianza en mí, pero tiene que saber que yo soy el líder, él lo tiene bien marcado eso, genéticamente. ¿Quién es el líder? ¿Quién es el líder? En una manada en caballo silvestre, la yegua, pero no cualquier yegua más vieja, no, es la yegua que tiene más temperamento. Entonces eso es lo que el hombre debe transmitirle al caballo. En Europa yo he visto muchos caballos convencidos, y por eso se dejan de convencer y no obedecen. ¿Por qué el polo argentino es el mejor polo del mundo? Porque los caballos acá se amansan con esos conceptos, que el hombre es el líder, no significa castigarlo, no. Le tiene confianza, pero lo respeta y es el líder. Esa es la pregunta, Nico. Sí, perfecto. Bueno. Listo. Bueno, ahora, seguimos. Embocaduras. ¿Cómo se contacto a las herramientas a utilizar? Bueno, ya las vamos a ver ahora. Las embocaduras. Las embocaduras nosotros las dividimos en 3, ¿no? Bocados y guatanas, rienderos y filetes, y por último, acá no se ve, son los frenos. Entonces, bocados. Los bocados, nosotros... Hay gente que está en contra de la guatana. Yo la guatana, o bocado, empezamos con primero, atándole la lengua, para que la lengua no la vaya a sacar cuando el caballo se empieza. Entonces empezamos con una guatana de suela. Esa guatana se moja, se tiene bien sobadita y se le pone la guatana, atándole la lengua, se pone la guatana de suela.
Después el caballo, a medida que pasa el tiempo, va tomando más confianza en la embocadura, por ahí algunos se ponen más firmes. Pasamos a la segunda guatana, que es esta, la segunda guatana, que de derecha a izquierda, ¿no? La segunda guatana que ya tiene un alma dentro y es más firme. Después el caballo se nos pone más firme o no, pasamos a una soga de algodón, después a una soga de cáñamo y después a un trenzadito, un trenzado que con cuero crudo. Esas son pero puede ser que el caballo se quede en la segunda etapa o en la primera etapa, que es la guatana de suela, porque es blando. Y el tema de la boca también tiene la parte genética es importante. Hemos visto caballos con genética de caballos duros. Y otro genética de caballos blandos que cuesta mucho que se apoyen. Entonces, cuesta mucho, si no se apoyan, no se pueden reunir. Entonces, ese tema, eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Está claro Negro, el tema de las ventanas? Negro, Sí. te interrumpo un minutito por una pregunta que hicieron recién y por una inquietud mía. Sí. Esto que estás desarrollando del tema de la guatana o el bocado, que algunos utilizan, Sí. bueno, el bocado o no, o le ponen directamente una embocadura. Filete. Filete, Sí. pero siempre iniciamos con la hociquera o con el jaque o lo que fuera, dejando Sí. que esa guatana o esa embocadura esté simplemente en la boca sin ningún tipo de movimiento ni exigencia. Exacto, Eso por un lado. exacto. Bueno. Y Exacto. la otra, que es algo que vos muchas veces lo mencionás, es frecuente también el uso del bocado en algunas regiones del país, cuando amansan el caballo, algunos por abajo de la lengua y otros por arriba de la lengua. ¿Qué tenés para decir sobre eso? No tiene nada que ver. La acción debajo de la lengua y arriba, como tenemos la experiencia nosotros, no tiene nada que ver. La guatana cuando se pone debajo de la lengua, que se aprieta muchísimo, eso, y hay algunas personas, lo he visto, por ejemplo, a Polito Ulloa, que es el mejor jinete, yo digo, el mejor arreglador de caballo de polo de alto handicap, le gusta la guatana y a veces la usa abajo. Entonces no le hace daño. ¿Por qué no le hace daño? Porque debajo de los pelos tiene cabeza, tiene inteligencia y tiene buena vista conectada con las manos. Bien. Pero este procedimiento es el que nosotros seguimos. Yo le tengo que decir que a mí es muy complicado, digamos, por lo que ya hablamos de la guatana, debajo de la lengua, de la reacción que produce en la encía. Así que yo no soy partidario en todos los casos de ponerla debajo ponerla debajo de la lengua. ¿Está contestada la pregunta? O... Sí. Javier, Sí, te hago una sí. acotación. Dale. Tiene dos, como decía mi viejo, tiene dos usos totalmente distintos. La guatana abajo de la lengua lo que hace es de alguna manera someter. Nosotros lo que hacemos con la guatana arriba de la lengua es al revés, es buscar una embocadura que sea lo más suave posible para no lesionarlos, para no generar lesiones, y de esa manera conseguir un buen contacto. Como todo, como dice mi hijo, lo importante es saber usar los distintos métodos. Hay gente que le da resultado el meter una guatana bajo la lengua y demás. En el caso nuestro, nosotros no lo usamos, tampoco sabemos usarlo bajo la lengua, sí sabemos usarlo arriba, y arriba nos da muy buenos resultados. Entonces recomendamos siempre por encima de la lengua, aparte que nos da un margen de error mucho más grande. Claro. Porque no lesionamos y nos permite enseñarle al caballo muchas cosas sin lesionar la boca, que es lo que cuidamos muchísimo. En esto se me ocurre a mí que al igual que cuando ya el caballo ya está con la embocadura puesta, está enfrenado, la lengua, si bien en algunos casos juega en contra, en este caso también juega a favor justamente por la suavidad, porque al defenderse un poquitito con la lengua y al evitar que se asiente sobre los maxilares, también es bueno que la lengua funcione como regulador, ¿no? Porque si está por debajo de la lengua, indudablemente el tirón viene sobre el maxilar y no tiene forma de defenderse el caballo. Exacto. Bien. Y no sé si puedo hacer una acotación. Con respecto a las embocaduras, eso se me olvidé decirle, las embocaduras provocan una salivación. Cuando la salivación es espumosa, es beneficiosa, es sana. Es decir, no hay lesión en la boca. Cuando la espuma
sí, no espuma, sino la salivación es filante, hay lesión. En la lengua, en la encía, en la carretilla, hay lesión. Cuando vamos al dentista eso lo vemos, ¿no? Que a veces nos sacan una muela y nos provoca, ¿por qué? Porque eso viene de la parótida, cuando hay lesión, y si no de las glándulas submaxilares. O sea que, y el caballo otra cosa, tiene que hacer un movimiento con la lengua breve, corto, que se llama tascar. Y eso es muy importante porque el tascar larga los maxilares, o sea, larga el macetero, larga la nuca, o sea, larga, relaja el dorso, relaja, es decir, ¿y eso por qué se usa? Se usa también en las clases de equitación. Me decía un alemán que es amigo mío que, bueno, porque a los jinetes se lo hace hablar. Al jinete que se lo hace hablar, se lo hace mover la lengua. Y entonces relaja el cuello, relaja los hombros, relaja la espalda. El caballo le pasa lo mismo. Eso quería, me había olvidado decírselo. Perfecto. ¿Seguimos adelante? Seguimos adelante. Bueno, hablamos de los rienderos. Los rienderos casi todos son chilenos. Y los rienderos estos, bueno, hay rienderos que son levantadores, ¿ves? Hay rienderos estos que tienen la barbada fija, que actúa sobre la carretilla del caballo, sobre el maxilar inferior, que también es parecido a la lengua porque no tiene protección. Ahí entonces, estos rienderos, la mayoría le elevan el cuello, levantan el cuello. Y muchas veces estos rienderos, cuando no se usan bien, lo que hacen es elevar el cuello y hundir el dorso. Entonces se acaba la reunión, se acaba... Inclusive cuando van a atajar ellos, que se hacen la tajada, si el caballo tiene que poner bien el dorso para poder hacer fuerza y atajar el novillo. Si el caballo eleva demasiado la cabeza, hunde el dorso, no se completa y no está bien. Esos son los rienderos. Sí. ¿El riendero sería comparable con un filete, con un ochito quebrado, algo de eso? ¿O el funcionamiento es diferente? No, es diferente, porque los rienderos tienen, digamos, tienen un 8 al medio, las barras curvas, que son las barras que son más anatómicas, tienen 2.8 o 3.8, si ya tiene más de 2.8 ya es una cadena, o sea, ya la cadena, con eso no comulgamos con la cadena. Entonces, los 8, si es un solo 8, si va acostado sobre la lengua no hay problema, si va parado sobre la lengua, filo, presión es igual a fuerza sobre superficie. La superficie disminuye y aumenta la presión. Y ahí cortan la lengua, cortan las encías. O sea, eso, para mí eso no me gusta. Estos rienderos se hacen en Chile y también se han hecho en Cuyo. En Mendoza yo he visto rienderos antiguos que había artesanos y se hacían, ¿no? Así que acá tenemos una variedad de rienderos que se usan. A mí no me gusta mucho el riendero. A mí me gustaría pasarlo más de la guatana al freno, ¿no? Bien. Eso como se hacía antiguamente. Bien. Y después tenemos la gama de los filetes, ¿no? El filete de patas o de palillos, que se llama, es el Bocher. Bocher fue el caballerizo que tuvo Ney, que tenía unos 10.000 caballos, Napoleón, un general de Napoleón, y ese Bocher usó una cantidad de elementos muy agresivos para los caballos. Y cuando fue pasando el tiempo se dio cuenta que el filete era el más inocuo y con el que mejor hacía la boca. Y este filete con las patas así, ese filete se llama Bocher y lo inventó este señor. Bocher. Sí. Y después tenemos este otro filete torcido, que ya tiene otra acción. Ahora, el problema del filete con respecto a la guatana es que el filete se dobla un poquito ahí, y después al hacer esta acción también da sobre la encía, sobre el costado de la encía. Así que para mí es mejor, porque yo tengo más experiencia, no digo que... a mí me gusta más la guatana de suela. Soy partidario de esa. El segundo que vemos acá, ¿no es cierto?, de derecha a izquierda, el segundo que vemos está torcido. Bueno, ya eso es otra cosa. Eso agrede más la lengua, agrede más. Este otro tercero, si bien las barras son más suaves, también ya tiene palanca, tiene una palanquita, entonces también eso. Y después tenemos los filetes con patas, que el de la derecha, que está arriba de la derecha, es muy bueno. ¿Muy bueno para qué? Como flexionador para que suelten la nuca. Ese lo hemos usado muchísimo.
Después este otro filete, que este tiene las patitas, como ven, con curva. El otro filete que tiene las patitas más derechas tiene un poquito más de acción y adentro es de bronce. Y después el tercero, este con las patas, bueno, ya ese es otra cosa. Ya eso, ya a mí no me gusta tanto. Entonces, esta es la gama de filetes. Sí, señor. Bien, antes de que pases a otro tipo de embocadura, me gustaría preguntarte dos cosas. Por un lado, el tema del Bocher, el filete con los limitadores, cuál es el objeto de los palillos respecto del que no lo tiene. Y por otro lado, preguntarte si, no en los diámetros, porque después hablaremos seguramente de los diámetros, pero en el material con que está hecho la barra que va en la boca, ¿incide de alguna manera? ¿Es preferible que sea de algún tipo de metal en particular o no? Esas dos preguntas te quería hacer. Sí, es de hierro dulce. Como ven, el primero de la derecha tiene hierro dulce. Este otro ya no tiene hierro dulce. ¿Por qué el hierro dulce? Yo no sé. Pero al caballo le gusta más el hierro dulce. Y toleran mejor el bronce también. El otro hierro, el acero, no le gusta mucho al caballo. Entonces eso, sí, es así. Es la experiencia que a mí me ha dicho eso. Y me lo han dicho tanta gente que ha estado conmigo trabajando. Y bueno, eso es lo que yo te puedo decir. Veo que cuando hay hierro, que fíjate el primero, el hierro dulce, el caballo espuma mejor, lo toma mejor, no lo rechaza. En cambio, el que es de acero es distinto. Distinto, no sé si el gusto o qué es, pero no les gusta. Bien, ¿y qué opinión te merecen esas embocaduras que le tienen una especie de coscoja chiquitita que le llaman saborizadores, que a veces son de cobre? ¿Vos crees que llega a suplir esa falta de gusto que puede llegar a tener el acero inoxidable? Sí, lo que provoca esa arandela ahí es el movimiento de la lengua y la salivación. Eso promueve la salivación y el movimiento de la lengua. Eso es yo no lo he usado, eso, ¿no? Porque yo le digo una cosa con respecto a la embocadura. Miren, los grandes jinetes, los buenos jinetes, por ejemplo, pongamos a Marcos Nieva, que tuvo 7 o 8 campeonatos nacionales, usa 3 o 4 cosas nada más. No tiene una gama muy grande. Mientras más gama más grande de cosas que usan, de aparejos, que para este parronelo, el otro, a veces a mí me da mala espina eso. No quiere decir que no se puedan usar y que tengan éxito, pero saben usar 3 o 4 cosas bien y listo. Eso lo he visto yo en los jinetes, en los grandes jinetes. Así que bien. Una pregunta más, Negro, antes que pases, calculo que pasarás a los frenos. Me parece que tiene mucha importancia en esto, no solamente si es una embocadura quebrada o fija, pero también lo que es común a ambas embocaduras, por ahí las quebradas y las fijas, es la barbada. ¿Qué opinión te merece el tema de la barbada y la zona donde actúa con las embocaduras? No, la barbada actúa sobre esa zona sensible que es el maxilar inferior, que no está cubierto por ningún músculo ni protegido. Si yo, los que tienen palanca, los filetes que tienen palanca, tienen que hacer cuando empieza a actuar la cadena, tiene que la comisura y donde la cadena empieza a actuar, tiene que tener un ángulo de más o menos 45 grados. O 35 grados, y ahí empezó a actuar la cadena. Si la cadena está muy ajustada, lo que hace es apretar el maxilar y levanta el caballo. Si la cadena está muy floja, no actúa. Entonces la cadena es importante y fundamental también. Bien. Negro, hay varias preguntas con respecto al tiempo. Al tiempo de Guatana y de ahí cuando pasás al filete o cuando pasás a Vendero, ¿no? Sí. No, bueno, el tiempo, yo diría, por lo menos la Guatana 3 meses, 4 meses, lo que más se puede hacer con la Guatana, inclusive los caballos ya están hechos, están enfrenados y hay que corregirlo, a veces se baja la Guatana, a otra Guatana, no a la de suela, se baja otra Guatana un poquito más agresiva, pero ese es el tiempo, y el tiempo lo va a dar el caballo. O sea,
este caballo se me está endureciendo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ya ningún tipo de estas guatanas que vimos me sirve. Entonces, bueno, vamos a pasar un filete, vamos a pasar un riendero, vamos a pasar, es decir, y bueno, el tiempo de enfrenado después ya lo hablamos ahora cuando vea los frenos. Bien. No sé si está contestada la pregunta. Sí. Sí, Negro, ahí te agrego otro asterisco. Más allá del tiempo, ¿qué parámetros mirás, en qué cosas te fijás para decidir aumentar el grado de la embocadura? Pasar o de una guatana de suela a una guatana de soga o a una guatana de cuero trenzado o a un riendero o a un filete. ¿En qué cosas te fijás? ¿Cuándo sabés que el caballo necesita pasar al siguiente estado? Bueno, lo que hay que determinar es si el caballo la sensibilidad de la boca realmente está disminuyendo la sensibilidad. O sea, el caballo no tiene dolor en el dorso, no tiene dolor en el tren posterior, en los riñones. O sea, no se está firmando por dolor, sino que el caballo se está firmando porque ya se está resistiendo a un contacto más estable, ¿no? Entonces, eso da el tiempo que yo voy a pasar al filete o al filete con pata o bueno, ya voy a empezar el enfrenado. Nunca antes de los 6 meses empieza el enfrenado, 6 o 8 meses, no conviene eso. Eso es lo que yo... Perdón, hay varias preguntas con respecto al peso de la embocadura, si embocadura maciza o embocadura hueca. Bueno, yo... la primera, el filete que está acá a la derecha es una embocadura maciza. Después el otro que está acá en el extremo abajo, en el extremo izquierdo, una embocadura adentro es hueca. Eso no lo he tenido muy en cuenta o no lo sé. O sea que eso, la verdad que no le he dado mucha importancia. Así que realmente no lo sé, porque cuando uno no sabe algo y que a los argentinos nos cuesta decirlo, no lo sé. Así es. Bueno, ¿te parece que pasemos a los frenos, Negro? Sí. Primero son las frenas. Estas frenas son todas las frenas chilenas que usamos mucho en Cuyo, que se hicieron en Cuyo también, porque había un pasaje de culturas de Chile para la Argentina y de la Argentina para Chile. Y estas frenas nosotros las usamos, se usaron muchísimo en Mendoza, y ahora, por ejemplo, para enfrenar un caballo, el freno que está a la izquierda, ese freno no frena, el freno que está a la izquierda, ese con el pontizuelo, lo que se hace para enfrenarlo es colgarlo con ese freno que es muy incómodo, y después pasar, cuando se va a enfrenar con una frena, después pasar, cuando ya se lo va a montar, a una frena de menor acción. Pero yo creo que esto ya hoy, para nosotros, con todo respeto de los hermanos chilenos, nosotros ya esto para nosotros lo hemos superado. Para nuestras necesidades, no para las necesidades de ellos, ¿no? Pero para nuestras necesidades, estas frenas casi no se usan ahora, como tal. Así que, si quieren, pasamos a los frenos que usamos ahora. Listo, perfecto. Dale, Negro. Bueno, y los frenos que usamos ahora, bueno, el de la derecha es un freno que tiene, digamos, la barra es de bronce y tiene pata, es un freno portugués. Ese freno, bueno, lo ha hecho, o lo ha hecho un poquito reta acá, pero con las bases de un freno portugués. El segundo freno ya es un freno muy bueno para mover caballos, que tiene su patita, tiene su descanso, que se llama desveno, el descanso de la lengua, y tiene las barras al costado gruesas para proteger las encías. El tercer freno, que está acá, bueno, es un freno que yo mandé construir y que tiene, digamos, acá tiene, vuelvo para atrás, tiene esta parte, estos frenos que hemos construido ahora, tiene esta parte del freno español, esta parte de encima, que es el portamozo, la pata y las barras, tiene esa parte, y después le pusimos una pata de un freno chileno, que la van a ver ahora, el de la izquierda, el último de la izquierda. Ese freno es el que más resultado
ha dado para mi gusto, siempre estoy dando mi opinión, el que más resultado ha dado para el movimiento a la rienda, y el freno más inocuo, y para mí los dos últimos, estos dos frenos a la izquierda, los dos últimos son los frenos que más resultados nos han dado para eso, porque permite el contacto, permite un mejor contacto y bueno, etcétera. Esto más o menos es lo que yo puedo decirle a ustedes de los frenos. Negro, ahora, sí. una pregunta, volviendo, bueno, acá también es lo mismo. Por un lado, que nos comentes cuál es tu visión sobre el diámetro que tienen las barras que van en la boca. Es Sí. frecuente que la gente interprete que un freno liviano es un freno que tiene las barras finitas y un freno pesado es un freno, una embocadura que tiene el diámetro grueso. Eso por un lado. Claro. Y por otro lado, preguntarte también la combinación entre lo que es la pata y el brazo, porque habitualmente se suele ver el largo de la pata, Claro. y puede llegar a ser agresivo o no. La pregunta también, ¿es agresivo o va en base a la mano del jinete? Y la otra es, justamente, ¿la combinación de brazo y pata es importante o no tiene nada que ver? Sí, bueno, la última pregunta es el brazo, donde va a ir la cabezada se llama portamozo. Mientras más largo el portamozo, menos acción tiene la palanca, una palanca de primer grado. Entonces, mientras más, eso sería en relación al portamozo y a la pata del freno. Y mientras más corto el portamozo, que es la parte donde va la cabezada, más acción tiene la palanca. Estos son dos frenos. El de la izquierda, un freno español, y el otro un freno, creo que lo usan en Brasil, ese tipo de freno. Así que bueno, nosotros no tenemos experiencia, así que no podemos opinar, ¿no?, con respecto a eso. No te olvides, sí. No te olvides respecto a lo que te preguntaba también del diámetro de las barras. ¿Tiene algún tipo de incidencia? ¿Es lo mismo o no? Sí, el diámetro de la barra, estas son las barras, y este es el desveno del freno, ¿no? Ahí miramos el lado izquierdo del freno español. Mientras más gruesa la barra, acordémonos, presión es igual a fuerza sobre superficie. Si la superficie aumenta, es menor la presión, o sea, la presión que hacemos sobre la barra. Entonces, el grueso, en el caso del freno español, tiene bien gruesa, fíjese dónde va la encía, y después tiene el descanso ese de la lengua. O sea, es muy importante el espesor. Mientras más grueso el freno, o sea, donde va a ir la barra, es mejor. Bien. Y la última pregunta de mi parte es, cuando uno se desenvuelve en ámbitos de equitación, en el salto y demás, es como que hay cierto prurito en utilizar embocaduras que son diferentes al Pessoa, que por ahí mostraste uno, que es un bridón en definitiva, con argollas y demás. Y es como que le tienen idea al uso de otro tipo de embocaduras, como puede ser un freno o una barra fija. Le tienen mucha idea a la barra fija, buscan mucho el articulado. ¿Vos crees que es razonable ponerle a todos los caballos el mismo tipo de embocadura, o habría que ir probando a ver cuál es el que mejor se adapta al caballo que uno tiene en ese momento? Yo creo que el freno es una herramienta que puede, digamos, circunstancial. O sea, en este caso, yo tengo este caballo con este problema que no se afirma, que no me toma contacto o me toma excesivo contacto, yo puedo acceder a un freno que tenga más contacto, que me permita un mejor contacto. En el salto, por ejemplo, bueno, se usa el bridón, que tiene muy poca acción, porque lo necesitan eso en el salto, necesitan que el caballo se les afirme un poco, que es en el salto. En la distracción se usa el filete con el freno, es decir, eso depende de la acción y de la disciplina que estén desarrollando. Bien. Así que para nosotros no. Nosotros tenemos que parar los caballos a una gran velocidad. O sea, la velocidad complica todo, se caen todos los paquetes del auto con la velocidad. Claro. Entonces, bueno, por eso tenemos que tener ese equilibrio, ¿no? Bien. Y bueno, yo acá ya terminaría le queda poco el negro, terminaría más o menos, no sé si ustedes quieren hacer alguna otra pregunta, pues yo creo que... Negro, te quería volcar ahí, por supuesto, alguien preguntó
qué pasa cuando hay exceso de contacto, ¿no? Esa es una pregunta. Y la otra, preguntaron por la coscoja. Sí, bueno, la coscoja, empezó por la última, la coscoja lo que hace es promueve el movimiento de la lengua y promueve la salivación. O sea, que la boca no esté seca. Eso es lo que hace la coscoja. Y la otra pregunta es... ¿Qué otra pregunta me Cuando hiciste, hay Leandro? exceso de contacto, entiendo que cuando se va atrás de la rienda... El exceso de contacto depende de todo lo que hablamos. Es decir, depende de todo el cuerpo del caballo, de su conformación, depende de su temperamento, depende del adiestramiento que ha recibido. Entonces, bueno, ahora, una cosa es arreglar un caballo que ya está agredido y otra cosa es empezar un caballo. Son dos mundos distintos, ¿no? Para solucionar un problema, siempre cuando se hace algo mal y se enseña mal, se le dice al caballo 2 por 2 es 6, después cuesta, y si el caballo es habilidoso, si el caballo tiene una buena genética, cuesta decirle no, 2 por 2 es 4. Entonces, por eso hay que tener tanto cuidado en la etapa del adiestramiento. Claro. Pero, sí. una pregunta que hacían ahí que tiene que ver con por ahí no un adiestramiento llevado al extremo, sino un adiestramiento más que sea práctico, ¿no? Tener un caballo que me sirva para lo que yo quiero usarlo. Había dos preguntas que me parecen interesantes las dos. Una es, ¿qué pasa si yo tengo un caballo que está enfrenado y anda bien? ¿Lo trabajo con un riendero, con una guatana y lo compito con un freno? O a veces lo trabajo con un freno y a veces con la guatana. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿qué pasa si mi caballo con un riendero de un 8 anda fenómeno? ¿Estoy obligado a llevarlo a un freno o me puedo quedar con eso? Bueno, la última pregunta depende de la disciplina. Nosotros tenemos categorías en la rienda y en determinadas categorías, en la A y en la B, tiene que estar el caballo enfrenado. Eso, porque el enfrenado es muy importante, es un atributo más que tiene el caballo tiene que estar enfrenado. ¿Por qué? Porque ante la emergencia el caballo, si no está bien enfrenado, el caballo se cansa. Y que nosotros le ponemos un filete o una guatana y el caballo cuando está cansado se afirma contra la guatana y ya se vuelve inmanejable. Entonces, por eso el caballo... Ahora, después algunos alcanzan, porque esto es un arte, alcanzan el arte de que hay tipos, por ejemplo, Diego Ventura, se sube en un caballo y rejonea con un caballo sin nada en el hocico, sin nada, ni una cabezada. Entonces el caballo, yo lo he visto también, por ejemplo, al chileno, a Munita también, caballo reunirlo con las riendas sueltas. Y eso es ya cuando hay una destreza muy especial, ¿no? El jinete y un timing y todo eso, ¿no? No sé si te ha contestado tu pregunta. Sí, la otra era, no cuando tenés cuando no querés llegar al freno, sino cuando ya te trabaja bien con el freno. ¿Qué haces? ¿Lo trabajás con un riendero o una guatana y lo competís con el freno? ¿Lo trabajás a veces con el riendero y a veces con la guatana? ¿Cómo es eso? Claro. No, a nivel de competencia lo que hay que hacer es, si hay un freno que el caballo ya lo respeta, que le cae bien, que no le molesta, qué sé yo, y ese freno lo guardo para la competencia. De vez en cuando se lo pongo, pero trato de usar otros elementos, porque si no el caballo se conoce el freno, se empieza a defender con la lengua, con ese freno, y si se los trabaja permanentemente con ese freno, el caballo cada vez se va a poner más mañosito, va a ir a buscar la vuelta, porque el caballo, como nosotros, quiere aliviarse, quiere aliviar la boca. Entonces, ese frenito, yo, si me anda bien, lo dejo en un cajoncito, y de vez en cuando se lo pongo, pero lo trabajo con otra cosa. Con otra cosa que tenga menos acción que ese freno. Y trato de ablandarlo con los elementos que tienen menos acción que ese freno. Y el freno ya lo dejo para la competencia. Esa es la pregunta. Bueno, vamos para adelante. Hay consenso de seguir adelante, ¿no? ¿Seguimos? No sé, sí, a mí me preocupa Luis, que está con un tiempo ya muy acotado. O sea, no sé cómo... Vamos, Negrito, dale para adelante, Negro, vamos. Le dejamos la palabra a Negrito ahora.
Está Está muteado. silenciado, negro. Está silenciado. Negrito. A ver, Guadalupe. A ver ahora. Está silenciado, negrito. Está silenciado ahí. A ver, ahí estamos. Ahí está. Listo. Ahí va. Vamos para adelante. Vamos, para que comparto yo lo mío. Bueno, negro, hemos visto a modo de introducción, a quienes han entrado y no sabían a lo mejor de qué se trata esto, es uno de los grandes dramas que tienen muchas personas que están en el ámbito de la equitación, y es, escucho una variedad inmensa de gente que te dice, no, hay que darle 1 hora, 1 hora y media, y si el caballo no te responde, hay que darle más también, y está la postura contraria, que te decían, el caballo siempre se tiene que ir con un buen movimiento y haberlo hecho correcto. En todo este ámbito es, creo yo, donde la gente está participando ávida de saber cuánto tiempo dedicar al caballo y en qué circunstancias, ¿no? Creo que se trata de eso esto. Te escucho. Perfecto. Bueno, para establecer una rutina, voy a repetir algunos conceptos que ya dijo mi papá, pero se aplican también a este tema, ¿no? Como en cualquier disciplina, es muy importante que nosotros tengamos una rutina de entrenamiento para un caballo. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, primero es entender la naturaleza del caballo, ¿no? El caballo en estado natural es gregario, o sea que no le gusta estar solo. Nosotros al entrenarlo, lo encerramos en un box, lo dejamos, lo ponemos solo, en una pista entra solo. Entonces, todas esas cosas hay que tener en cuenta a la hora de entrenarlos y de qué cosas tenemos que tolerarle y qué cosas no. Muy importante también que el caballo establece jerarquías entre sí, por lo cual también establece jerarquía con nosotros, ¿no? Es un animal que camina mucho, normalmente en estado natural, por lo cual es muy importante que dentro de nuestra rutina de entrenamiento tengamos en cuenta el hecho de sacarlo al campo, de si tenemos espacio, o de caminarlo, que el caballo se distraiga, que no sea un trabajo del picadero al box y del box al picadero, sino que tenga algún momento el caballo de distracción. Puede ser, o algún día en la semana, alguna cosa distinta, cambiarle los lugares, etcétera, ¿no? Y bueno, lo mismo que habíamos hablado para el tema de los bocados, que cada caballo es distinto y tenemos que tener en cuenta el carácter, la conformación y demás, ¿no? Los alemanes dicen que un jinete relajado, ¿no? Relajado quiere decir que, bueno, consigue su confianza, la confianza del caballo. Decidido, porque es un animal que pesa 500 kilos, ¿no? Entonces, nuestras órdenes tienen que ser bien concisas y bien decididas, que él no tenga duda a la hora de realizarla, de acatar la orden. Y coherente. Es muy importante la coherencia a la hora de adiestrar, porque la coherencia, ¿qué quiere decir? Que si nosotros le damos una orden, él tiene que tener una reacción a esa orden, y tiene que ser siempre la misma. Entonces, si la tiene bien, lo premiamos. Si no la tiene, lo corregimos. Entonces, es muy importante la coherencia, y siempre debe ser así, para que el caballo entienda que ante esa orden él tiene que reaccionar de una determinada manera. Si tenemos esas 3 condiciones, nos convertimos en el líder del caballo, ¿no? Otro tema que es muy importante es que el caballo es un ser vivo, y nosotros tenemos que aprender a interpretar qué es lo que le pasa, que es lo mismo que decía mi viejo anteriormente. Yo lo ejemplifico como un radar, ¿no? Porque no es algo fijo, no es algo que yo leo una cosa y eso queda siempre fijo, sino que se va modificando permanentemente, ¿no? El radar, ¿qué hace? Un radar emite una señal y eso vuelve, y el radar tiene que aprender a leer lo que vuelve en base a la distancia a la que está, al tamaño del objeto y demás. Nosotros con el caballo es lo mismo. Las señales que nosotros emitimos son las ayudas, ¿no? Pierna, peso del cuerpo,
las riendas y demás. Pero eso tiene una graduación, o sea, la pierna no es igual siempre, sino que depende de la intensidad en la que yo lo pongo, el lugar donde yo pongo la pierna, tiene una acción distinta en el caballo. Entonces, nosotros tenemos que, cada caballo tiene su punto, y tenemos que aprender a encontrarle el punto al caballo. Es decir, a dónde va la pierna y con qué intensidad va la pierna. Qué contacto tengo con el caballo y qué intensidad, en qué momento, cuánto y demás. Y eso es permanentemente. Yo tengo que estar como monto a caballo, tengo que estar con todos mis sentidos puestos en el caballo. Y estar leyéndolo permanentemente. Porque el mismo caballo no es todos los días igual, ¿no? El caballo, hay días que está de mal humor, hay días que está dolorido, que está cansado, entonces depende de eso, yo tengo que ir analizando y en base a eso yo voy dándole mayor o menor exigencia, ¿no? Perdón, Sí. Negrito. Negro, Sí. ¿podés silenciar tu computadora? Luis Bustos. Sí, ahí Que viene te mete la voz del la Negrito, me técnica. parece. Ahí está. Gracias. Ahí va. Bueno, la rutina, la confección de la rutina depende de la edad del caballo, depende del tiempo de doma, ¿no? O sea, el temperamento persigue dos objetivos, una rutina de entrenamiento. La preparación física, como un atleta, y la adquisición de destrezas, ¿no? Nosotros tenemos que ir, en cada entrenamiento tenemos que ir logrando que el caballo esté mejor preparado físicamente y que vaya mejorando sus destrezas. Entonces, un concepto muy importante a tener en cuenta, nosotros tenemos dos barras, tolerancia y exigencia. Cuando empezamos con un caballo nuevo, la barra de tolerancia está prácticamente al máximo y la de exigencia al mínimo. A medida que va pasando el tiempo y el caballo va aprendiendo, tiene mejor físico, o sea, puede ir haciendo las cosas, bajamos la tolerancia y subimos la exigencia. Hasta llegar al punto de un caballo donde consideramos que está terminado, donde la exigencia es máxima y la tolerancia es mínima, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta para saber en qué momento estamos del entrenamiento, ¿no? Una rutina, normalmente en el caso mío, yo los monto 5 veces a la semana, ¿no? Muy importante que el caballo también tenga sus días de descanso, y depende también, por supuesto, la etapa en la cual está, ¿no? Pero tenemos 3 etapas dentro de una rutina diaria. Una es precalentamiento y flexibilización. El caballo sale del box, está frío, está entumecido, entonces nosotros tenemos que lograr que el caballo, antes de cualquier movimiento que le vayamos a hacer, que el caballo caliente sus músculos, las articulaciones se aceiten de alguna manera, o sea que para evitar lesiones y también para evitar dolores y que el caballo después se resista a lo que yo le estoy pidiendo. Yo quiero que al momento, sí. Y 2 o 3 tips de cómo llevas adelante el precalentamiento y la flexibilización. Ahora lo marco. Digo las 3 etapas y ahí pasamos a cada una. Bien. La segunda etapa, esto es dentro de un día de entrenamiento, ¿no? La segunda etapa es la técnica, donde yo digo, bueno, a ver, esto es lo que yo quiero que él aprenda hoy, ¿no? Hay un estudio que han hecho los españoles que dice que el caballo no se puede concentrar más de 12 minutos en una tarea específica. Entonces, si nosotros le damos un trabajo sobre una misma tarea de mayor de 12 minutos, el caballo pierde concentración y deja de aprender. Entonces, la etapa técnica, dentro de lo que es la rutina diaria, diría que es la más corta de todas, ¿no? Y por último, una etapa de relajación, donde tenemos lo que es precalentamiento y flexibilización. Y relajación deberían tener un tiempo aproximadamente igual. Entonces, ¿qué persigo yo en esto que hablábamos de precalentamiento y flexibilización? Por supuesto, calentar
uno de los temas que se aprovecha en ese momento es afirmar los aires. O sea, todos los caballos tienen que tener los 3 aires bien firmes. Paso tiene que ser bien firme, con impulsión, y bien, hay que buscar que tenga energía el paso. El trote lo mismo, que el trote vaya con energía, con impulso, recto, ¿no? Un poco siguiendo los principios que habíamos visto. O sea, es muy importante. Y el galope, que el caballo galope. Y cadenciado. Todos los aires deben ser cadenciados. Entonces, como es un ejercicio de poco requerimiento al principio, usamos esa etapa de precalentamiento para afirmar los aires, ¿no? Que el caballo tranquee, trote y galope. A su vez, en el mismo trote, una vez que pasamos al otro, empezamos a meter la grupa, sacar la grupa, o sea, depende, por supuesto, la etapa en la cual está el caballo, pero a flexibilizar fundamentalmente el cuello y las costillas, ¿no? Para que cuando llegamos al momento de la parte técnica, el caballo esté caliente y esté flexible, esté estirado, ¿no? Es como cuando nosotros vamos a hacer algún deporte, primero hacemos un trote, precalentamos un poco, y después estiramos para estar flexibles. El caballo es lo mismo, ¿no? Flexionar y demás. No sé si con eso respondo un poco a lo que decías, Javier. Sí, sí, sí. Sí, interpreto también que en esa flexibilización de costillas también viene todo el trabajo de espalda adentro y todo lo demás para lograr una mayor flexibilización. Sí, sí, está. Fundamental, sí, sí. La espalda adentro es un ejercicio que se les hace a diario, diría, una cosa permanente. Porque ahí logramos nosotros flexibilizar el cuello, logramos que ceda el cuello y que ceda la nuca. También en esa etapa de precalentamiento vamos trabajando mucho el contacto, porque vamos tomándolo, haciendo que el caballo ceda a la presión, vamos sensibilizando a las ayudas, porque vamos poniendo la pierna y el caballo tiene que salir de la presión de la pierna hacia un lado, hacia el otro, manejando la grupa, manejando el cuello, manejando el tema del contacto también. O sea, es una etapa, te diría que es una de las etapas más importantes, ¿no? Dentro de la rutina. Y la parte técnica es cuando ya vamos a un caballo, ya estamos enseñándole puntualmente algunos determinados movimientos, ¿no? Y eso, lo más importante es tener un objetivo cada día, ¿no? Yo sé que yo terminé el día de ayer, o la última vez que lo monté, terminé en una escala de 1 a 100, terminé en 2. Bueno, tengo que ver si lo puedo pasar, el día siguiente lo puedo pasar a 3, no a 10 o a 50, a 3. ¿No? Hay una cosa que dice, muy bien, lo ejemplifica así Django Salgado, que dice que si yo pudiera progresar un 1% cada vez que lo monto al caballo, en 100 días supuestamente tendría un caballo hecho. Y no hay ningún caballo que se pase en 100 días. Es muy raro. Necesitas bastante tiempo más. Entonces, eso lo que quiere decir es que tenemos que quedarnos contentos con pequeños avances todos los días, un pequeño avance. No ser demasiado ambiciosos, sino ver esto a largo plazo, ¿no? O sea, eso es muy importante en la técnica, decir, bueno, a ver, conseguí una mejora, lo dejo, ¿no? Y por último, la relajación, ¿no? Que el caballo depende la intensidad que tuvo del movimiento. Es muy importante que el caballo generalmente se acumula. Nuestros deportes son deportes preponderantemente anaeróbicos, con lo cual el caballo tiende a acumular ácido láctico en los músculos, y eso es muy importante que el caballo, antes de irse, la mejor forma de eliminar el ácido láctico se elimina a través de la absorción dentro del músculo. Entonces, es muy importante que el caballo se mueva y que el movimiento del músculo haga que mejore la absorción de ese ácido láctico para evitar contracturas en primer lugar, hasta desgarros puede ser si es muy grande o que el caballo se embare y demás, ¿no? O sea, es muy importante que el caballo termine, y no solo el tema muscular, sino que también de la cabeza el caballo termine relajado, no termine el trabajo tenso, estresado, sino que termine el trabajo relajado y confiado, ¿no? Por eso decimos que
El principal objetivo es eliminar el ácido láctico, es decir, que el caballo se relaje muscularmente y que se distraiga, ¿no? Eso sería fundamentalmente. Después, depende la etapa y demás. Hay caballos que por ahí conviene montarlos 2 veces por día en tiempos más cortos. Normalmente una rutina, entre una cosa y la otra, nosotros le destinamos a cada caballo 1 hora. Entre que se ensilla, se trabaja y se desensilla, aproximadamente es 1 hora. De las cuales en pista está 40-45 minutos, ¿no? Entre precalentamiento, la parte técnica que decimos y la relajación. Esos son los tiempos aproximados que vamos usando. Hay caballos de mucho temperamento, de mucho que hay que bajar brío, generalmente le das más tiempo en menos intensidad. O la otra opción es, lo montás más de una vez al día en periodos un poco más cortos, ¿no? Pero es importante que el caballo, bajarlo. O sea, antes de nosotros empezar a querer enseñarle algo, es importante que el caballo esté caliente, muscularmente, y esté relajado de la cabeza, que se le bajen todos los humos para que pueda aprender. Cualquier tensión que tiene el caballo va en contra de su capacidad para aprender, ¿no? Negro, Entonces, es Negrito. sí. No, dos preguntas. Una preguntaban ahí el trabajo a la cuerda, si combinás con trabajo a la cuerda en este entrenamiento. Y la segunda, te hago las 2 preguntas juntas, premios y castigos. ¿Qué tipo de premios y castigos recomendás o manejás? Sí, en realidad, sí, trabajo la cuerda es importante, sobre todo te ahorra tiempo, ¿no? Unas cosas, igual que los caminadores también, que hoy existen y son muy útiles. Cuando tenés muchos caballos, te ahorran tiempos de estar arriba y trabajándolo. Pero para mí no hay como montarlo, ¿no? Porque, como digo, cuando vos lo montás, en ese precalentamiento y en esa relajación, vos vas trabajando cosas, vas tomándole la boca, lo vas hablando, te vas relacionando con él, o sea, hay muchas cosas. Cuando ya son más grandes los caballos y se acostumbran más, entran en calor más rápido y tienen, esos periodos se acortan un poco. Mientras más nuevo el caballo, más tiempo tenemos que estar para que se suelte y demás. Mientras son más entrenados, el caballo se calienta y se suelta en menos tiempo, ¿no? Negrito, interpreto, bueno, lo que preguntaba Alejandro sobre el tema de premios y castigos, creo que va con la próxima charla. Yo diría de postergar esa pregunta, esa respuesta para la próxima, y preguntarte si ahora, entonces, interpreto por lo que decías que si es conveniente 12 minutos de trabajo técnico, interpreto yo que serán 12-15, estamos hablando de 12-15 más unos 15, son 30, o sea, en total 40-45 minutos entre esos 12 de técnica y relajación y calentamiento, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Bien. Un tiempo de 45 minutos aproximadamente de trabajo en pista. Por Bien. ahí, como te digo, hay caballos que son más de mayor temperamento y demás, a veces tenés más tiempo, un poco más de tiempo, te pasás 1 hora en pista, o 1 hora y media, a veces depende, pero si todos los días le das tanto, el caballo, te comento que se aburre también, es como nosotros. Es muy importante también variarles el lugar donde se los trabaja, que el caballo no, si no llega un momento en que entra al picadero, o sea, tenemos que lograr en el entrenamiento que el caballo siempre mantenga la vivacidad, que trabaje con ganas. Yo creo que eso es muy importante y eso se nota a la hora de ver un caballo que está con ganas de trabajar a un caballo que está aburrido. Entonces, Bien. hay que ir variando las cosas para que el caballo se mantenga con ganas de trabajar, ¿no? Bien. Negro, una cosa que Sí. me sorprendió siempre de los caballos que arreglan ustedes es lo confirmado que tienen los aires. Caballos que uno ha andado o trabajado en otros lados, o los mismos, los propios, te subís y salís al paso y el caballo un poco deambula o va medio distraído. Los caballos hechos por ustedes, te subís y es casi robótico. Le da la orden de caminar y salen caminando con mucha energía y no se caen a un paso más lento ni se pasan de aire. Yo entiendo que eso tiene que ver con salir a andarlos, etcétera, pero no es solamente
caminarlos, o solamente trotarlos, o solamente sacarlos a caminar 1 hora a la tarde? Es una caminata de alguna manera especial. ¿Qué cosas tienen en cuenta cuando los salen a caminar para que después los caballos tengan los aires tan confirmados? El caballo, las salidas para afuera, lo que hacen es que el caballo se distrae y va con más ánimo y demás. Pero ahí se usa el concepto de que el caballo, cuando hace algo que vos no querés, lo presionás, ¿no? El caballo va a darle una orden bien clara de lo que vos querés que él haga. O sea, todo lo que nosotros hacemos tiene que tener para el caballo un sentido. Cuando empezamos a trabajar y empezamos a dar una vuelta por acá, otra por allá, y el caballo no sabe qué le estamos pidiendo, se confunde, lo más probable es que se revele y demás. En el caso de los aires, lo que haces es, caballo, lo sacás al tranco, y lo vas apurando, porque lo importante es también llevarlo al límite, ¿no? Si vos lo llevás siempre al paso que a él le gusta, despacito y no hace nada, no le sacás expresión ni nada. Vos tenés que ponerlo al tranco y llevarlo al límite. Cuando él rompe el tranco, lo corregís. Hay muchas maneras de corregirlo, ¿no? Pero bueno, podés corregirlo o lo retenés y lo volvés a alargar, o lo haces para atrás al caballo. Hacerlo para atrás le molesta expresión, o lo girás. Entonces, le haces alguna corrección que el caballo entienda que eso vos no lo querés. Y lo volvés a sacar al tranco. Y lo vas exigiendo hasta que lograr, por supuesto, cada caballo tiene un avance y eso no lo podés superar porque es de conformación. Pero sí es importante que él entienda que vos, cuando es paso, bien claro. Cuando lo sacás al trote es porque vos le das la orden, no porque él rompe, ¿no? Sino porque vos le das la orden. Y el galope lo mismo, ¿no? Es importante corregirlo, o sea, lo presionás y lo volvés a poner al aire que vos querés, ¿no? Y ahí lo incentivás a que se acelere sin romper el aire. Y se rompe, lo corregís y otra vez. Bien, bueno, gente, hemos superado la hora de disertación y prácticamente con una audiencia constante, así que se ve que el tema ha sido muy ameno, con un buen contenido y con una buena recepción. Nuevamente agradecer, sí, Alejandro. No, solamente para terminar, pedirle disculpas. Hubo muchas preguntas muy particulares que yo no volqué porque si no, no llegábamos. Me quedó una sola cosa, que más que una pregunta es algo que anoté acá. El negro dijo, yo tengo un decálogo y me gustaría que termine con el decálogo, pero eso es una cuestión mía nomás. Te dejo terminar a vos, Javier. Bueno, antes que el negro, si tiene el decálogo por ahí a mano, que nos lo transmita. Decir que simplemente agradecer nuevamente disertantes y asistentes. Recordarles que la próxima charla es el 17 de septiembre y el tema que tocaremos será el tema del rigor en el adiestramiento y en el trabajo diario, en qué consiste y de qué manera se debería llevar adelante y en qué situaciones. Así que, bueno, es el jueves no próximo, sino el siguiente. Los esperamos a todos y esperamos que esta charla les haya gustado, les haya agradado y sepan que, como dijimos al comienzo, es una charla que está en directo en Facebook y a la vez está grabando para que puedan disponer de ella en otro momento. Negro, Javier, te dejo la palabra por el decálogo. Javier, en Facebook, ¿dónde la pueden encontrar? En la página en principio en la página de la Sociedad Rural de Jesús María. Negro. Bueno, sí, esto no es en realidad un decálogo. El decálogo sería 10 conceptos virtudes que tiene el caballo, pero yo solo, ahora lo podemos hablar la próxima charla, pero yo solo quería decir algo que lo leí por ahí y yo le fui agregando un poco, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con un caballo? Yo le puse solo un caballo. Entonces pongo solo un caballo, saca a relucir en mí la paciencia y la compasión que me hace mejor persona. Segundo, solo un caballo me da la alegría de vivir y esperanza en un futuro mejor y me trae los buenos recuerdos de la niñez, de la juventud y del pasado. Solo un caballo desvía mis pensamientos negros y las preocupaciones que nos trae cada día. Y por último, solo un caballo trae a mi vida la esencia misma de la amistad, la confianza en un futuro mejor y el desenfreno puro de la alegría. Todo comienzo
viene después de un final. Es decir, en la vida hay que tener, como yo ya que soy más viejo, tener esperanzas, tener proyectos, tener ilusiones. Es decir, eso es más o menos, yo lo he tratado que quisiera dejárselo a ustedes como una reflexión. Excelente, excelente, Negro. Bueno, gracias por tu aporte. La verdad, si uno se pone a analizarlo con detenimiento, algunos que ya estamos acercándonos a tu edad, tiene mucho predicamento y mucho peso lo que acabas de decir. Reitero mi agradecimiento, Negros Bustos, Nico y a Alejandro Gimbati, a la gente que ha estado asistente, a Nicolás, a Nico, Oscar Nicolodi, por habernos aguantado. Y bueno, felicitarlos por la exposición, que mantuvieron la presencia de la audiencia de manera constante, y a preparar la charla del 17 de septiembre, que es un tema también atractivo como todos estos. Muy buenas noches a todos, un abrazo fuerte y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias, Javier. Chau, chau. Javier, Muchas gracias. gracias a todos.